A esta hora vamos a dar la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Anita Galarza, asambleísta por Creo. Muy buenos días, asambleísta. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Liz. Un saludo muy cariñoso para todas las personas que nos están acompañando, deseándoles que tengan un excelente día. Bueno, usted acaba de escuchar lo que nos comentaba nuestro compañero Freddy Paredes y lo que decía la asambleísta por Alianza País, Soledad Buendía, que ellos, dentro de las actividades con las que inician después de la vacancia legislativa, es un proceso que conllevaría un juicio político en contra del contralor Pablo Celi. ¿Ustedes se sumarían a este proceso que ellos seguirían? Nosotros tenemos que revisar las causales por las cuales quieren llevar a juicio al actual contralor Pablo Celi. Probablemente se está llevando a cabo el cumplimiento de una agenda para deshacerse dentro del gobierno de Lenín Moreno de las personas que sí están cumpliendo sus funciones. Podemos apreciar que el ex contralor Carlos Polit no emitía informes realmente con indicios de responsabilidad penal hacia las personas consideradas como los peces gordos, y en este caso el actual contralor lo está haciendo. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, ha manifestado que él es víctima de una persecución de parte de la Contraloría y por tal motivo Alianza País querrá deshacerse de quien está emitiendo los informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal para así poder salvar a las cabezas visibles de Alianza País que han incumplido y que han hecho un pésimo trabajo frente a la ciudadanía. Pero no solo eso, sino que han anunciado también que llamarán ante la Comisión de Justicia al fiscal Carlos Baca, por un lado, y por otro lado han dicho que el presidente de la Asamblea, José Serrano, tendrá que explicar su participación en el regreso de Carlos Pareja Yanuseli al país. Nuevamente nos llama la atención porque en este momento llaman al fiscal general de la Nación, el doctor Carlos Baca Mancheno, si en un inicio se hizo la solicitud en el Pleno de la Asamblea Nacional que se llame a comparecer ante todo el Pleno, no solamente ante una comisión, sino que podamos hacerle preguntas absolutamente todos los legisladores para que nos dé a conocer cuáles han sido sus acciones dentro de las investigaciones del famoso caso de la lista de Odebrecht. En todo caso, más vale tarde que nunca. Lo que nosotros podemos presenciar es que lastimosamente la Asamblea Nacional está frente a los antojos y caprichos de la bancada de Alianza País, que ellos deciden imponer su agenda y ver en qué momento llaman o no a las autoridades, a pesar de que eso ya se ha planteado con anterioridad. Y en cuanto al llamado a una explicación por parte del presidente de la Asamblea, José Serrano. Realmente por la Constitución todas las personas estamos en capacidad de fiscalizar. Lo que podemos apreciar es que tanto el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, y tanto el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, no tienen esa confianza plena en la justicia o, por así decirlo, en la fiscalía, ya que no confiaron realmente la entrega de Carlos Pareja Yanuseli y que pueda regresar al país, y decidieron hacerlo directamente para que así no podamos ver hechos bochornosos como los que se veían en la anterior Fiscalía General del Estado, en el que un Pedro Delgado ha fugado y que también el mismo Carlos Pareja Yanuseli anunció que fue el mismísimo fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, quien le dio la llamada de aviso y que de esa forma él pueda salir del país. También podemos recordar que ayer el ex fiscal general Galo Chiriboga paseaba o pasaba casualmente para dejar a su hija en el aeropuerto, pero con 2 pasajes de avión comprados para Bogotá, tanto para él como para su esposa. Y eso es algo que él no puede hacer sin permiso previo de la Asamblea Nacional y debía incluso informar que quería salir del país. Bueno, lastimosamente eso es lo que podemos ver de los ex integrantes e integrantes de la Revolución Ciudadana, pero estaremos dentro de la Asamblea Nacional haciendo el cumplimiento de nuestra labor, una fiscalización seria, y evidentemente si es que se va a plantear un juicio político, apreciaremos si existen verdaderas pruebas de cargo. Ahora, asambleísta, usted ha dicho que el presidente de Lenín Moreno evidentemente no confía en la función de la Fiscalía al momento en que se mantuvo totalmente en reserva el regreso de Carlos Pareja Yanuseli. ¿Usted confía en la actuación del fiscal Carlos Baca? Se lo pregunto porque en declaraciones anteriores usted ha dicho que sus ojos están puestos en la actuación precisamente del fiscal. Tengo obviamente el beneficio de la duda. Yo hasta poder apreciar los verdaderos hechos no podría decir que confío al 100% en el fiscal general del Estado, ya que todos conocemos que él es ex asesor del expresidente Rafael Correa,
declarado públicamente también defensor de la Revolución Ciudadana y que él en declaraciones ha sabido manifestar que los audios que cuentan con licitud y legitimidad para adjuntarlos en los procesos en contra de Rivera o en contra de Polit tienen pruebas de cargo sobre Polid o Rivera, pero no contra Jorge Glass, y claramente se menciona que Jorge Glass estaría haciendo caja pidiendo dinero, mucho dinero para una campaña presidencial. Claramente es audible y podemos apreciar que se dice que Jorge Glass pedía dinero por todos los contratos, y llama la atención porque el fiscal lo toma como un indicio solo para unos y no lo toma como indicio para el vicepresidente de la República, quien fue segundo al mando del expresidente Rafael Correa, ex asesorado del fiscal general del Estado. Y ahora que usted nombra al vicepresidente Jorge Glass, la bancada de Creo hará un pronunciamiento esta mañana que va dirigido precisamente a retomar el juicio político en contra del vicepresidente Glass. Efectivamente, nosotros haremos un anunciamiento en esta mañana anunciando que se va a presentar una nueva solicitud de juicio político. El mismo presidente Lenín Moreno Garcés ha sabido manifestar que retiró las funciones al vicepresidente Jorge Glass porque no goza de la confianza del presidente, tampoco goza de la confianza del pueblo. Lo ha dicho públicamente, cada vez son más dedos los que apuntan al vicepresidente y nosotros tenemos que cumplir con nuestra labor de control político. Pero esto es un juicio político, no es un juicio penal. Pero ya hubo un primer intento de llevar a un juicio político al vicepresidente Jorge Glass, precisamente liderado por la bancada que usted representa, por Creo, y no prosperó como ustedes pensaban. ¿Qué les hace creer que ahora sí se va a dar paso a este juicio político cuando se mantiene la misma mayoría oficialista dentro de la Asamblea Nacional? No se puede tapar el sol con un dedo, estimada Liz, y el pueblo ecuatoriano lo sabe. Todos escuchamos los audios donde los delatores de Odebrecht conversan, cuentan el modus operandi del vicepresidente de la República. Por tal motivo, adjuntaremos en esta solicitud de juicio político las pruebas de cargo que están dentro de los archivos de Polid y Rivera, donde se menciona claramente lo que ya había dicho con anterioridad, lo que el vicepresidente estaría haciendo caja. Y también esto nos llama la atención porque se estaría pidiendo dinero para una campaña política, dinero obtenido de manera ilícita, lo que nos llevaría también a la destitución de la persona electa por decisión popular que haya hecho campaña con un centavo de manera ilícita. Entonces el argumento de ustedes serían los nuevos videos que han ido apareciendo en este último tiempo que vincularían con estos actos de corrupción del vicepresidente Jorge Glass. Sin embargo, él ha dicho que se lo puede acusar de todo, pero no se ha logrado comprobar nada hasta el momento. Ya escuchamos audios donde se menciona que el tío del vicepresidente pide dinero para la campaña de vidrio, donde se conversa con el contralor Polid, que Jorge Glass pedía dinero por hacer los contratos. También aquí yo tengo la declaración que fue a rendir en la fiscalía, donde claramente dice que ya entraban los representantes de Odebrecht sin siquiera hacer una cita, entraban. Yo no encuentro la parte donde dice que los sacaba casi a patadas. Yo lo que puedo apreciar es que ellos entraban a la vicepresidencia casi a patadas, a exigirle pagos al vicepresidente de la República, a pesar de que eso es la función del Ministerio de Finanzas, no es de la vicepresidencia de la República. ¿Por qué tanto afán del vicepresidente de gestionar los pagos a Odebrecht? ¿Por qué esa predilección hacia esa constructora? Y eso es algo que ya goza de licitud y legitimidad al ser parte de una colaboración internacional con la Fiscalía de Brasil. Y por eso tiene que ser tomado en cuenta la solicitud de juicio político para que también pueda tener derecho a su defensa y que pueda esclarecer por qué nuevamente más dedos apuntan en su contra. Ahora, sin embargo, usted, asambleísta Galarza, también en algún momento ha dicho que, si bien es cierto, él podría estar involucrado en estos actos de corrupción, no es ni el alfa ni el omega de la corrupción. ¿Quién lo es entonces? ¿Quién lo sería? Todos sabemos que esto es una red de corrupción, que Jorge Glass también recibía las órdenes de un inmediato superior que probablemente se encuentre fuera del país, y por eso es que tenemos los ojos bien puestos sobre el ex asesor de esa persona. Y no descansaremos hasta que deje de reinar la impunidad, esa impunidad que vino reinando dentro de la Asamblea Nacional. 10 años tuvieron el control absoluto de la Asamblea Nacional
¿Por qué en este momento se quiere plantear un juicio político al Contralor Celi, que sí está emitiendo informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal? ¿Y por qué se decía que el ex Contralor Pollitt era un contralor de lujo? Por supuesto que era un contralor de lujo para los revolucionarios y la Revolución Ciudadana, porque no emitía los informes con lo que realmente estaba pasando. Y eso ya no les vamos a permitir. Hemos recibido amenazas, hemos recibido insultos, pero lo hacemos con honor, porque nosotros no estamos del lado incorrecto de la historia. Nosotros no aplaudimos frases tan burdas como que nos roben todo menos la esperanza, que nos roben nada menos la esperanza. Bueno, y precisamente el día de ayer el máximo líder de la agrupación, creo, el economista Guillermo Lasso, presentó una especie de comunicado denominado el gran engaño al país. Él ahí mencionaba que dos autoridades llamadas a controlar la corrupción, como son el ex contralor Carlos Pollitt y el ex fiscal Galo Chiriboga, están hoy cuestionados dentro de procesos de corrupción. Y él dice, hace referencia a que aquí todos los responsables tendrán que pagar por ese daño y esa estafa que se le ha hecho al país, y nombra directamente al expresidente Rafael Correa. ¿Qué acciones emprenderán ustedes entonces para poder dar paso a esas sanciones a aquellas personas de lo que ha denominado el líder de Creo como una estafa al país? Por supuesto que ha sido una estafa para el país. Las personas que se supone que tenían que estar encargadas de las entidades de control para controlar de manera administrativa, de manera legal, no lo hicieron. Por ejemplo, el informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal hacia Nilsen Arias, exgerente de Comercio Exterior de Petroecuador, fue archivado por el tío del expresidente Rafael Correa, Galo Chiriboga. Entonces podemos ver cómo la red correísta de corrupción actuaba de una manera muy organizada, y por eso es que nosotros desde la Asamblea Nacional tenemos que hacer una fiscalización seria, no al apuro. En este momento nos encontramos frente al proceso de liberar al país de una persona que ha demostrado en reiteradas ocasiones que es una persona no proba, porque incluso ha demostrado que no puede controlar los actos de corrupción que se dieron dentro de los sectores de Petroecuador. No solamente hay delitos por cometimiento, sino también por omisión. Y en este caso podemos ver que Petroecuador, que se encuentra dentro de los sectores estratégicos, fue una mafia. Y eso es responsabilidad del vicepresidente de la República, que se hayan llevado los recursos, los sagrados recursos del pueblo ecuatoriano. Así que lo haremos. Lo haremos de una manera responsable, de una manera organizada, con el equipo de trabajo, de asesores, en un trabajo en conjunto con todos los legisladores, no solamente de la bancada de Creo, sino de una oposición unida en contra de la corrupción de la década correísta. Ahora, la oposición también se está uniendo en la voz de dar paso a una asamblea, a una consulta popular más bien, en la cual no sea el Consejo de Participación Ciudadana el que nombre al nuevo Contralor, sino que sea la Asamblea que pueda designar aquellas funciones a estos funcionarios, más bien, a través de la participación ciudadana, que se incluya el concurso de mérito y oposición. Pero usted se va más por el lado quizás de una constituyente, asambleísta Galarza, más que dar paso a una consulta popular. Tenemos que reconocer que es uno de los 5 poderes que tiene el Estado, la participación ciudadana y control social, pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería ser mejor llamado el Consejo de Participación de Alianza País y Control a la Sociedad, ya que absolutamente todos los vocales de este consejo pertenecen y le rinden cuentas a Alianza País. Hemos escuchado el discurso que lava cerebros, que dice que antes era la troncha, la componenda, la repartición dentro de la Asamblea Nacional, pero ahora lo han hecho de una manera muy astuta. Es la troncha, la componenda y la repartición de parte de un solo movimiento político que ha ubicado de manera estratégica y mañosa a gente que se encarga de tapar todos los actos de corrupción que se vienen dando dentro del gobierno de la década correísta. ¿Promoverá entonces una consulta popular o ir a una asamblea constituyente? Eso se tiene que analizar en el Pleno de la Asamblea Nacional en conjunto con todos los asambleístas de oposición, así también como de mi bloque, pero yo considero que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene que ser quien elija a las autoridades de control, porque ya han demostrado que tienen una gran ineptitud, porque ellos tienen que luchar contra la corrupción y lo que han hecho es ubicar a los corruptos dentro de las entidades de control. Así que esto tiene que ser un proceso democrático donde participe verdaderamente la ciudadanía y donde no exista el monopolio de un solo movimiento político.
Asambleísta Galarza, ya tengo que despedir la entrevista, pero no quiero hacerlo sin antes conocer su respuesta. Usted se ha mantenido escéptica ante las acciones del presidente Lenín Moreno y decía que una vez que usted ve un cambio de actitud por parte de él en torno a la situación de Venezuela y cuando se logre enjuiciar a Jorge Glass, cambiaría quizás su manera de pensar. Ya una de esas cosas ha cambiado. El día de ayer él hizo un pronunciamiento diferente a favor de la no injerencia en Venezuela, pero solidarizándose con la cantidad de vidas perdidas y la agresión que se vive en ese país. Tenemos un presidente que dice ser humanista y yo considero que todas las personas que son humanistas no pueden permanecer impávidas ante presenciar todas las vidas que se pierden en Venezuela por la gran inconformidad que existe, por la ineptitud en el manejo político del presidente Nicolás Maduro. Nosotros nos encontramos absolutamente en contra, rechazamos las declaraciones de parte de la canciller María Fernández Espinosa, no reconoce. Tenemos que darle el derecho al presidente Lenín Moreno que demuestre que de verdad no es solamente un muy buen discurso, sino que eso se traduce a los actos. Si el presidente dice que rechaza las muertes, pero por otra parte Cancillería las aplaude, las felicita a esa constituyente ilegítima, no podemos confiar en un muy buen discurso, pero traducido a los hechos no se completa. Ya se le retiraron las funciones al vicepresidente Jorge Glass, ahora cumple el trabajo de Freddy Ehlers, cobra al pueblo ecuatoriano por no hacer nada, porque no tiene ningún tipo de funciones, ya no es que abraza árboles como Freddy Ehlers, sino que se pasa por el país haciendo una campaña política prácticamente, pero eso no es todo, tiene que ser destituido para que pueda ser procesado de una manera penal, porque todos los dedos o todos los caminoscas nos llevan a Glass. Muchísimas gracias, asambleísta Galarza, por habernos acompañado esta mañana. Saludos al Ecuador.